Esta es la tercera colección que Panini lanza de la Copa Conmebol Libertadores y ya le cambió completamente el formato. En este video vamos a abrir todos nuestros sobres y vamos a ir pegando las estampas mientras le echamos un ojo al álbum. Quédate conmigo hasta el final y me das tu opinión. Yo soy Patti y esto es Repetidas. Todos los sobres son iguales, me costó cada uno 20 pesos mexicanos y están impresos en Brasil. Voy a abrir algunos con cúter para conservarlos. Y por acá tenemos las estampas. No, espera, ¿qué tenemos por acá? Un holograma de una playera. No, qué bonito está. Me encanta cómo brilla en colores. No, qué padre que vengan las jerseys. Esta es del Cerro Porteño. Ahora sí, por acá tenemos la estampa sencilla y aquí comenzamos a ver uno de los cambios que tiene esta colección, y es que las estampas de los jugadores son dobles, o sea que tienen dos stickers para despegar y pegar. Este formato ya lo habíamos visto que lo usó Panini en algunos álbumes de la Champions. Pero como ya vimos, los hologramas iban a ir de estampa completa, o sea que vamos a tener 3 medidas diferentes en esta colección. Las estampas de jugador están llenas de información y me atrevo a decir que más que otras colecciones de fútbol. La posición, el nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, el club. En el sticker pequeño también viene la nacionalidad, la altura, posición, pie dominante y también se repite el nombre. Uy, ¿qué es esto? Otro holograma interesante. Parece que es del Botafogo, el campeón de la edición del año pasado. Así que vamos a tener secciones especiales en el álbum. Otro holograma. Esta vez es de Argentina campeón. No es cierto, pero se parece mucho. Es del equipo Racing, el campeón de la Copa Sudamericana 2024 y son argentinos. Más adelante, cuando estemos pegando las estampas en el álbum, vamos a ver a detalle a todos los jugadores y los equipos que nos tocaron, porque ya nos urge ver el álbum. Mientras tanto, vamos a ver si nos aparece alguna otra especial que tenga este álbum. Oh, sí, nos hacía falta los hologramas de los escudos, igual de bonitos que los de las jerseys. Terminamos de abrir todos nuestros sobres, ahora las vamos a acomodar para ahora sí pegarlas en nuestro álbum. Un formato completamente mundialista. Este es otro de los cambios que tuvo esta colección, que ya la numeración ya no es corrida, ya está dividida por los equipos. Sticker álbum oficial Conmebol Libertadores Panini 2025, la gloria eterna. Aquí podemos ver otro de los cambios. Ya vemos jugadores en la portada y toda la portada es opaca, solo el trofeo resalta y brilla muy bonito. Y en la contraportada podemos ver a los 32 equipos que están compitiendo en esta edición. Panini México. En la parte posterior de la portada encontramos un índice, tiene 86 páginas. Y por acá la explicación de lo que significan los símbolos que ya vimos en las estampas. Por acá tenemos una presentación bastante elegante de la Conmebol y por acá algo de su historia. Todo el álbum está en 2 idiomas, portugués y español. Y aquí nos encontramos con la primera sección especial dedicada al Botafogo, club brasileño campeón de la Libertadores 2024. Y aquí va nuestro holograma. Y comenzamos con estas recopilaciones de los equipos con sus jugadores por grupo. Este es el grupo A y aquí encontramos al Botafogo, a Estudiantes, Universidad de Chile y Carabobo. De este lado la nacionalidad de cada club. Y aquí arriba el orden de los partidos. Abajito hay un espacio para anotar los resultados y por acá las fechas en que se llevarán a cabo. Ahora sí, todos estos espacios verticales son para colocar el sticker pequeño de nuestras estampas. Y vamos a reservar el sticker que nos queda para cuando nos topemos con la página del club. Y arrancamos con los equipos. Vean nada más el diseño tan dinámico que tienen estas páginas. Y así son todas. Este es otro de los interesantes cambios que tiene la colección. Toda la información está perfectamente acomodada y las estampas siguen el ritmo de esta especie como de franja inclinada en el fondo. Los espacios para los jugadores son cuadrados y rectangulares para los hologramas de escudo y playera.
El primer equipo es el Botafogo. Aquí arriba encontramos el nombre oficial del club y aquí abajo la bandera del país al que pertenece. La información por club que encontramos es tremenda. Están todas sus redes sociales que manejan. Acá abajo las nacionalidades de los jugadores que tienen actualmente. Por acá abajo un dato de la trayectoria del equipo. ¿Cuántos campeonatos tienen la Libertadores y la fecha y todas sus participaciones? ¿Cómo quedaron sus estadísticas de la Libertadores 2024? Y eso no es todo. Cada club tiene 15 estampas de jugador, pero aquí arriba anexaron la información de 6 más. Continuamos con los equipos del grupo A. Tenemos aquí a los Estudiantes de Argentina. Ellos tienen 4 campeonatos y 3 de ellos son consecutivos. Me encanta que los colores de las páginas tengan que ver con el equipo. Continuamos con la Universidad de Chile y en 1960 la prensa le otorgó el nombre de Ballet Azul. Este tipo de datos son los que nos proporciona el álbum. Y nuestro último equipo del primer grupo es el Carabobo venezolano. Y de aquí es nuestra primera estampa. Es el mediocampista colombiano Jimmy Congo. Continuamos con el grupo B. Aquí vamos a encontrar al River Plate de Argentina, los Independientes del Valle de Ecuador, los Universitarios de Perú y el Barcelona también de Ecuador. Se me fue, la pegué mal. Es como que cuesta poquito trabajo maniobrar estas estampitas. River Plate de Argentina. Aquí nos platica que es el equipo con más victorias en la Libertadores, 198. Y aquí nos salió el mediocampista Nacho Fernández. Continuamos con el Independiente del Valle y aquí nos salió otro mediocampista, es el ecuatoriano Jordi Alcibar. Universitario de Perú. De aquí nos salieron 2 stickers, uno es el delantero Edison Flores y otro es el mediocampista Martín Pérez. Tengo entendido que Panini sacó un álbum de los 100 años de este equipo. Estaría padrísimo tenerlo, la verdad. Y el último equipo del grupo B es el Barcelona Sporting Club. Aquí nos salió el delantero Jenner Corozo, el mediocampista Johnny Quiñones y Joaquín Valiente también mediocampista. En el grupo C vamos a encontrar al Flamengo de Brasil, la Liga de Quito de Ecuador, Deportivo Táchira de Venezuela y a la Central Córdoba de Argentina. Y arrancamos con el poseedor de 3 campeonatos, el Flamengo de Brasil. Por acá tenemos a la Liga de Quito, es el primer equipo ecuatoriano en ganar la Libertadores. La evolución del Deportivo San Cristóbal, el Deportivo Táchira de Venezuela. Acá nos salió el mediocampista Daniel Sanguilmo. Y como primera participación en la Libertadores, el equipo Central Córdoba de Argentina. En el grupo D vamos a encontrar a San Paulo de Brasil, Libertad de Paraguay, Talleres de Argentina y Alianza de Lima, Perú. De este último nos salieron varias. Y arrancamos con el equipo de San Paulo. Tiene 3 campeonatos. Estos brasileños sí que se la saben. Seguimos con el Libertad de Paraguay. Casi todos sus jugadores son nacionales. Por acá nos salió el centrocampista Hugo Martínez y el defensa Gilberto Flores. Por acá tenemos otro equipo que también es más o menos nuevo en la Libertadores. Es Talleres de Argentina. Y para cerrar nuestro grupo D, el equipo de Alianza Lima de Perú. De aquí nos salió Fernando Gaibor, Guillermo Enrique y nuestros 2 primeros porteros, Guillermo Vizcarra y Ángelo Campos. Llegamos al grupo E y estamos justo a la mitad del álbum. Tenemos aquí al Racing de Argentina, al Colo-Colo de Chile, Fortaleza de Brasil y el Bucaramanga de Colombia. Racing, el primer grande de Argentina. En el 95 su técnico fue Maradona. ¿Qué tal? Aquí nos salió el portero Gabriel Arias. Colo-Colo de Chile. Este año cumple 100 años y ya tiene un campeonato en la Libertadores. Aquí nos salió el centrocampista Claudio Aquino. El delantero argentino Lucero nos salió en el Club Fortaleza de Brasil. Un equipo más o menos nuevo en la Libertadores, así como el Atlético Bucaramanga. De este equipo colombiano nos salió el defensa Cristian Zapata, el centrocampista Fabián Sambuesa y Carlos Romañá, también defensa. Llegamos al grupo F, mucho campeón por aquí. Nacional de Uruguay, el Inter de Brasil, Atlético Nacional de Colombia y el Bahía también de Brasil.
Y comenzamos con el Club Nacional de Fútbol de Uruguay. Es el tercer país con más títulos en la Libertadores. Club Internacional de Brasil. El Colorado tiene 2 campeonatos. Aquí nos salió el defensa Aguirre y el delantero Vichinho. Con 2 campeonatos y casi puro jugador nacional, el Atlético Nacional de Colombia. Y para cerrar este grupo, el Club Bahía de Brasil. Aquí nos salió el delantero William José. Llegamos al grupo G. Tenemos aquí al Palmeiras de Brasil, Bolívar de Bolivia, Sporting Cristal de Perú y al Cerro Porteño de Paraguay. Y arrancamos con el campeonísimo del Palmeiras. Aquí nos salió el defensa Gustavo Gómez. Club Bolívar. Y aquí tenemos el primer holograma de playera a pegar. ¡Qué bonito se ve! También nos salió Luis Paz, defensa, y Carlos Melgar, mediocampista. 20 veces campeón peruano el Sporting Cristal. Y de aquí es nuestro primer holograma de escudo. También nos salieron los mediocampistas Jesús Prietal, Catriel Cabellos y el delantero Maxiloren Castro. Y el último del grupo es el equipo de Paraguay, el Club Cerro Porteño. Y llegamos al último grupo y por acá tenemos al Peñarol de Uruguay, Olimpia de Paraguay, Sarsfield de Argentina y el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. El Club Atlético Peñarol de Uruguay tiene 5 campeonatos de la Libertadores. Aquí nos salió el escudo en holograma y los mediocampistas Damián Suárez y Maximiliano Olivera. Club Olimpia de Paraguay tiene 3 campeonatos y de aquí nos salió el holograma de la playera y el portero Gastón Olivera. Club Atlético Vélez Sarsfield. Su nombre es un homenaje al autor del primer Código Civil argentino. Y el último equipo en su primera participación en la Libertadores es el Club Deportivo San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. Por acá tenemos una sección especial dedicada a las Corinthians, campeonas de la Libertadores Femenil 2024. Por acá tenemos a Racing, otro campeón, pero de la Sudamericana 2024. Y hablando de la Copa Sudamericana, una sección muy compacta pero muy sustanciosa de la edición de este año. Y por último, publicidad para que le eches un ojo a la serie animada de NotiFootball. Amigos, platíquenme qué les pareció este nuevo formato. Hice la checklist para esta colección, la pueden descargar gratis en la descripción de este video. Por acá les dejo una playlist de todos los videos de colecciones de deportes que hemos hecho en este canal. Muchas gracias por ver hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Adiós.